buenas tardes a todos los estudiantes de la Escuela Técnica de Operador de Pozos de Petróleo y Gas. Continuando con la tercera clase online, les traigo a continuación todo lo que tiene que ver con la protección del personal en pozos petroleros. A continuación vamos a describir cada uno de estos aspectos como son los físicos, los químicos, los biológicos y los ergonómicos. Dentro de los aspectos físicos de la protección del personal en pozos petroleros tenemos los golpes, las machacaduras, la pérdida auditiva, fatiga por altas y bajas temperaturas. Esto ocurre muy común en la industria petrolera, ya que normalmente cuando estamos en el campo de perforación o en el campo de rehabilitación, las temperaturas son bastante elevadas, se siente bastante calor en esas áreas. Sin embargo, cuando nosotros nos dirigimos a las oficinas, siempre en las oficinas tenemos aire acondicionado, que ese cambio de clima, ese cambio de temperatura en el cuerpo nos produce dolores de cabeza, vértigo, fatiga, ganas de vomitar. En otros sucesos que pueden ser muy comunes son las pérdidas auditivas debido a la exposición a los altos ruidos que generan los motores del taladro. Esto es muy común también cuando las personas no se protegen con sus protectores auditivos o sus equipos de protección personal, terminan siendo afectados en tendencia a lo largo del tiempo por este tipo de dolencia, pues. Las machacaduras y los golpes son muy comunes en las actividades de perforación, ya que a nosotros se nos presentan trabajos que están relacionados con movimientos rotatorios, ¿no? Sin embargo, también tenemos lo que son los riesgos químicos, ¿no? Que son por intoxicación por polvos de cemento, varita, bentonita y productos químicos y gases. Este tipo de contaminación es muy común que ocurra o que esté expuesto el trabajador cuando no tiene su equipo de seguridad, como son las mascarillas con filtros extras, adicional a esto también deben de usar el equipo como son el delantar, guantes de hule o guantes de neopreno. Este tipo de guantes nos protege de intoxicación por polvo. Estos polvos pueden ser algunos de estos componentes químicos que nombramos acá. Sin embargo, también tenemos otro tipo de condiciones de riesgo, como son los riesgos biológicos, que son los contagios por hongos, bacterias y virus en áreas habitacionales. Esto es muy común en la industria petrolera, ya que los containers o los trailers son de metal por la parte externa. Sin embargo, la parte interna son cubiertos de una capa de madera muy delgada, como si fuera fórmica. Esta madera, sometida al cambio de clima por la humedad de la noche, y no solo eso, sino los aire acondicionados que mantienen prendido 24 horas en los taladros, a menos que la persona, el ingeniero, desee apagarlo. Estos aires, al estar prendidos durante tanto tiempo, en la madera se acumula cierta humedad, y en el día, cuando sale el sol, estos cambios de frío y de humedad terminan creando hongos en las paredes. Por eso es muy recomendable que ustedes, cuando lleguen a los taladros, utilicen toallas con listerina algún desinfectante para limpiar las paredes y remover esos ácaros o esos hongos que después pueden terminar afectándolos a ustedes. A pesar de que las paredes del container se puedan observar limpias, deben de tomar en consideración de que estos hongos a veces son imperceptibles para nosotros. Sin embargo, están presentes, y hay muchas personas que resultan alérgicas a este tipo de hongos y terminan afectados con erupciones o ronchitas en la piel. También tenemos los riesgos ergonómicos, que son los manejos de herramientas y equipos que requieren de adaptación del hombro. Fíjense que estos riesgos ergonómicos son muy importantes nombrarlos, ya que muchas veces ustedes no lo ven como un riesgo que les pueda atentar contra su integridad física. Sin embargo, con el pasar de los días pueden terminar muy afectados. Por ejemplo, cuando ustedes se presentan en una oficina donde les entregan un escritorio que está elevado y una silla para trabajar que es muy baja, ustedes quedan con los brazos por encima de sus hombros y terminan escribiendo así para resguardar su trabajo, para cuidar su estabilidad económica y familiar. Entonces dicen, no, yo no voy a quejarme porque la silla es muy baja con respecto al escritorio. O algunas veces se presenta que el escritorio es muy bajo y la silla es muy alta, dejando a la persona en una posición encorvada, una posición jorobada, doblado, flexionando mucho la columna, lo cual le puede permitir a la persona tener posibles dolores en la columna, agarrar aire, desviaciones. Esto es muy común en la industria petrolera cuando nosotros estamos trabajando. Laborar con equipos de protección personal o equipos de trabajo que no tienen las condiciones ideales, y nosotros, por resguardar
el trabajo, no hacemos nuestros debidos informes. No quiere decir que nos quejemos. Siempre hay que hacer reportes o informes que nos permitan a nosotros poder tener la mayor comodidad a la hora de realizar los trabajos. Además de esto, también tenemos los riesgos psicosociales. Son muy comunes en la industria petrolera. Los riesgos psicosociales son la interrelación con los compañeros de trabajo, apatía, impaciencia, negligencia, entre otros. Fíjense que esto es muy común, esto ocurre muy común debido a que nosotros pasamos largas jornadas laborales, 40 días y descansamos 20, o 30 y descansamos 10. Esto nos lleva a nosotros a tener una fatiga mental, un cansancio psicológico por el constante estrés de las largas horas de trabajo y nos desenfoca de lo que nosotros tenemos que hacer, que a la larga es, nosotros tenemos que cumplir con un trabajo eficiente, de calidad, y que nos permita llegar de forma sana y estable a la casa. Por eso es muy recomendable cuando ustedes estén esos días en el taladro y tengan sus días de descanso, traten de conversar sobre otro tema. Yo los invito a que traten de conversar sobre otro tema, se mezclen con su familia, con sus mejores amigos o amigas, con su pareja. Que ese tiempo no quiere decir que ustedes se van a desenfocar de sus actividades, porque la idea es que ustedes estén bien involucrados para que puedan rendir al 100% cuando regresen al trabajo. Pero sí que se desenfoquen por un tiempo para que ustedes puedan su mente despejarla y distraerla de esas actividades que ustedes realizan. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dando las clases en el instituto, yo cada cierto tiempo hago unas pausas activas. Estas pausas son juegos, son bromas, son juegos, son experiencias que yo he vivido a lo largo de mis 13 años de trabajo en la industria petrolera. Y esto me permite a mí ustedes desenfocarlo por un instante muy corto de lo que estoy explicando y luego vuelvo al tema. De igual forma ocurre en nuestras actividades de trabajo. Ustedes cuando estén trabajando 40 días, cuando llegan a casa, mucha gente cuando sale del trabajo se reúnen con compañeros de trabajo y van a cenar, a almorzar, a compartir un sitio donde tomarse algunos tragos o tomar un café. Y las personas continúan hablando de lo mismo que hicieron en el trabajo, de lo que van a hacer en el trabajo, de lo que piensan hacer en el trabajo. Y eso es muy bueno porque ustedes los mantiene siempre con el objetivo claro de cumplir con la meta que la empresa les asigna, pero manteniendo el equilibrio. ¿Por qué? Porque entonces cuando pasan 6, 7 meses, ustedes empiezan a incurrir en esa fatiga psicológica, empiezan a tener cambios de humor, empiezan a tener dolores de cabeza, a ser impuntual en su jornada laboral, quieren entrar más tarde, salir más temprano. Entonces, para evitar todas estas cosas, ustedes tienen que tener un descanso óptimo en los días que están libres, un descanso de calidad, de compartir con su familia o con quien ustedes deseen hacerlo. Pero de modo que cuando ustedes se reintegran a las actividades laborales, ustedes no van a dar el 100%, ustedes van a dar el 200%. Pero ¿qué ocurre si ustedes todo el tiempo están involucrados en las actividades? Terminan por no dar el 100, sino dar un 20, un 30% de las actividades. Entonces, además de esto, también vamos a hablar ahora de lo que son los equipos de protección personal. Dentro de los equipos de protección personal, ellos tienen unas funciones. Y estas funciones son necesarios saberlo. Algunas veces son muy fáciles de entender o de analizar. Sin embargo, muchas personas no lo conocen. Entonces, vamos a ver y vamos a describir cada una de las funciones de un equipo de protección personal. Un equipo de protección personal debe proteger. La principal función de un equipo de protección es protegernos. Protegernos de machucones, protegernos de un riesgo eléctrico, protegernos los tobillos, protegernos la punta de los pies, proteger nuestra visión, proteger nuestros oídos, proteger nuestra cabeza. Es el objetivo de los equipos de protección personal. Además, deben de ser personales. Es muy importante este punto, que deben de ser personales, porque existen muchos casos donde las personas extravían sus equipos de protección personal o en su defecto la empresa no se los da y le dicen muchas veces, no, que lo utiliza el de tu compañero en las horas que él está libre, tú estás trabajando. Y uno por resguardar el trabajo, uno lo utiliza. Denme un segundo. Estoy conectando el cargador. Pero ¿qué ocurre cuando ustedes utilizan un equipo de protección personal que no es el de ustedes y este equipo de protección personal está defectuoso y no ha sido reportado a la empresa y ocurre el accidente?
pues resulta que ustedes están incurriendo en un riesgo grave, no solo físico, sino económico, porque afecta su continuidad laboral en la empresa, que a futuro les va a afectar su economía en la casa. Porque ustedes, por no reportar que el equipo estaba mal, o bien sean los lentes, o bien sea el protector auditivo, el casco, ustedes por no reportar esa contingencia, entonces ustedes quedan expuestos que el día que ocurra un accidente, la empresa ataque sobre ustedes. Y al atacarlos va a decir que ustedes no reportaron. Entonces es muy importante, no es hablar mal de la empresa, no es hacer un mal comentario, no es no tener sentido de pertenencia, porque nosotros tenemos que tener sentido de pertenencia en la empresa para que nosotros nos sintamos así como si fuéramos los dueños y podamos dar lo mejor. Recuerden que los dueños siempre quieren dar lo mejor de ellos. Entonces, si ustedes se sienten que son dueños de esa empresa donde trabajan, ustedes van a rendir al máximo. Sin embargo, además de que los equipos de protección personal deben de ser personales, debe tener un tiempo de vida. Mucha gente utiliza cascos y le dan un primer casco o se lo regala un ingeniero, un gerente de operaciones y dice, no, yo no utilizo el casco que me dio la empresa porque este casco me lo regaló el ingeniero y yo lo voy a guardar. Yo voy a utilizar es el que él me dio porque este casco me da suerte. Hay gente que es supersticiosa, otros que dicen, no, yo prefiero regalarle mi casco a ese compañero de otra empresa y me quedo con mi casco viejo que todavía aguanta. Sin embargo, estos equipos de protección personal tienen dos relojes que yo invito a que todos los que tengan equipos de protección personal me pasen unas imágenes para yo luego mostrárselos, porque yo acá no tengo el casco, pero si no, esta semana yo voy a tratar de hacer un video con mi casco de trabajo, de mi otro trabajo, para que ustedes vean que ellos traen unos relojes indicativos del año y el mes aproximado donde ustedes deben de realizar los cambios. Entonces estos equipos tienen un tiempo de vida. No es que ustedes, por más que le den un buen cuidado, por más que no estén deteriorados, ustedes digan, no, yo me voy a quedar con este equipo para siempre. Deben de ser cambiados periódicamente. Entonces debe ser acorde con el físico. Esto también es un incidente en el que incurren mucho los trabajadores. Algunas veces vienen los trabajadores y le dan unas botas, por lo menos en mi caso, yo calzo 44. Yo soy de un pie bastante grande. Entonces algunas veces yo he llegado a empresas donde me dicen, tengo un 42 o tengo 43 y me dicen, póngasela, trabaje, que más adelante le damos las que le corresponden. Y uno, por no perder el trabajo, dice, sí, yo me las pongo. Pero estamos incurriendo en un riesgo porque eso nos causa a nosotros problemas en la circulación, nos causa un cansancio extra el tener un calzado apretado. Y de igual manera, las personas que calzan un número más pequeño y se le entregan un calzado grande, les crea ampolla, les crea vejiga. Entonces es muy importante que cuando nosotros recibamos el equipo de protección personal sea acorde a nuestro físico, a nuestro cuerpo, pues. Además de esto, voy a nombrar algunos de los equipos de protección personal, como son el casco de seguridad, las botas de trabajo, la ropa de trabajo, los guantes, tapones auditivos, los lentes, ropa térmica si se presenta el caso de que vamos a trabajar con altas temperaturas, trajes para lluvia, porque normalmente cuando los climas cambian nosotros tenemos que tener nuestro traje de protección por el clima, ¿no? El arnés si estamos trabajando en altura. Los equipos de protección personal se utilizan no solamente como muchas personas dicen, no, esta persona carga el equipo de protección personal y no está trabajando. Ellos tienen una función y esta función es protegernos. Pero ¿de qué nos van a proteger? Nos protegen de impacto, nos protegen de radiación, nos protegen de los productos químicos con los que estemos trabajando, nos protegen del polvo, nos protegen de las corrientes eléctricas, nos protegen de la abrasión del polvo que se encuentra en el viento en estado coloidal y nosotros no lo percibimos, sin embargo está allí y las corrientes de viento hacen que se nos incrusten en los poros de la piel y nos irriten, nos protegen de objetos punzantes cuando alguien está usando una pulidora, un taladro que desprende esquirlas, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que los equipos de protección personal tienen una función, pero además de esto vamos a estar hablando ahora de lo que es la salud ocupacional. La salud ocupacional es muy importante hablar de que ya lo hemos venido diciendo a través de estas 3 semanas, que dentro de la salud ocupacional es muy importante el reconocimiento o la investigación. Cuando hablo de reconocimiento es lo mismo que investigar el entorno en el que nos encontramos para identificar los posibles riesgos laborales que nos pueden estar afectando en nuestra jornada. Luego de realizar un reconocimiento o una investigación, lo he dicho muchas veces reiteradamente, lo he dicho,
que hay que hacer una evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores. Todo esto con el fin de realizar un informe con objetivos, con marcos teóricos, con recomendaciones, con imágenes, con anexos que nos permitan a nosotros realizar el cambio de la condición insegura por una condición totalmente segura, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de lo que es, por acá, quiero mostrarles un punto que me pareció bastante interesante. Entonces, que está por acá en lo que es el árbol de falla, ¿no? Este material les recuerdo que yo se los dejo en el grupo de WhatsApp, donde ustedes van a poder recibir toda esa información, leerla y van a poder aclarar sus puntos conmigo por medio de llamadas telefónicas, por medio de WhatsApp o por medio de videollamadas. Como ustedes crean que es más fácil, yo les voy a estar aclarando los puntos. Pero en este momento vamos a hablar de algo que se llama árbol de fallas. Dentro de lo que es árbol de falla, el propósito de esta técnica es identificar combinaciones de fallas de los componentes de un suceso que pueden o no provocar el accidente, ¿no? Las técnicas más comunes para determinar las anomalías de seguridad en equipos e instalaciones de perforación y mantenimiento de pozos es la lista de verificación. Estas técnicas se desarrollan a través de un programa de inspección física de seguridad. Fíjense, estos dos párrafos que les acabo de leer lo que hacen es sustentar con esta teoría sacada de un libro de higiene y seguridad industrial lo que yo les he venido diciendo a lo largo de estas 2 semanas, que cuando nosotros llegamos por primera vez al trabajo donde nos vamos a desarrollar como profesionales, nosotros debemos hacer un trabajo de investigación, debemos hacer un trabajo analítico de todo lo que nos rodea, cuáles son las salidas de emergencia, cuál es el punto de concentración en caso de que ocurra un accidente, los sonidos de los pitos de las alarmas, cómo se identifican. Normalmente dicen un solo pito, abandono, 2 pitos, llamado de emergencia, 3 pitos, un accidente. Es muy importante aprenderse la cantidad de pitos que significa. Cada taladro tiene una codificación en la cantidad de sonidos que hacen para identificar lo que está ocurriendo en ese momento. Saber dónde se encuentra la manga del viento, apuntando para nosotros poder identificar en caso de que el pozo se esté viniendo en gas, en petróleo, en H2S, si el pozo va a explotar en fuego o si hay alguna reacción de un producto químico que están adicionando contaminante. Nosotros debemos de ver la manga hacia dónde está apuntando para saber hacia dónde va la dirección del viento. Entonces es muy importante realizar un análisis completo. Pero aquí no solo lo dice el texto, sino que lo vamos a ver. Acá dicen, las inspecciones deben ser realizadas mediante un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo que contenga un objetivo. El objetivo es la investigación, marcar cada uno de los puntos que ustedes hayan observado dentro del área de trabajo, ¿no? Un ámbito de aplicación, cuando hablamos de un ámbito de aplicación es cómo sería la afectación a los trabajadores y cuáles serían las acciones correctivas. Un marco normativo, cuando yo hablo del marco normativo, yo les expliqué que el marco teórico es todo el desarrollo del trabajo de investigación que ustedes realizaron para determinar por qué existen las condiciones en el trabajo que pueden incurrir en un accidente. 2 tipos de inspección pueden ser la inspección crítica, una inspección mecánica. Dentro de la inspección mecánica ustedes van a hacer un diagrama de flujo. Toda empresa debe tener un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo que indique cómo sería en el caso de un accidente realizar la llamada al supervisor de 12 horas, luego al supervisor de 24 horas, companyman. El companyman se comunica con la empresa directamente con el gerente de operación. El gerente de operación se comunica con la ingeniera de seguridad industrial o el CISO. Llevarlo directamente a la clínica que esté contemplada en el programa de emergencias de la empresa. Entonces todo esto se hace por medio de un diagrama de flujo explicativo de cómo sería el paso a paso una vez que ocurre un accidente, ¿no? Formatos, cuando hablo de los formatos, son los formatos que se llenan a diario cada 8 horas para que el trabajador esté consciente no solo de las actividades que va a realizar, sino también de los riesgos que puede estar sometido durante su jornada de 8 o 10 horas o más. Entonces es muy importante en estos formatos que quede contemplado las actividades que va a realizar, los riesgos a los que está expuesto y las actividades correctivas para que ese trabajador, en caso de que incurra en un accidente, la empresa queda resguardada de que el trabajador se le dio la información del riesgo al que podía estar sometido, y de igual forma el supervisor o gerente de operaciones queda cubierto o queda exento de cualquier responsabilidad, ya que ese trabajador tenía la información
de lo que iba a presentarse durante su jornada laboral. Sin embargo, no solo con el informe de 8 horas debemos estar conformes. Nosotros tenemos que realizar simulacros semanales. Una vez por semana se realiza un simulacro de un accidente, de una caída de un mismo nivel, cómo sería el procedimiento de abandono o de evacuación de la persona hasta el sitio de emergencia, una persona que haya sufrido algún tipo de picadura por un insecto, una persona que haya sufrido algún tipo de contaminación por algún agente químico. Todo estos tipos de simulacros es muy importante que la empresa lo realice, no solo con el personal de la empresa, sino con el personal involucrado de las empresas terciarias o tercerizadas que se encuentran trabajando. Por ejemplo, si ustedes trabajan como operadores de pozos de petróleo y ustedes les asignan 2 obreros de otra empresa, ustedes tienen que realizar simulacros donde participen esas personas. Todo con el fin de estar preparado ante una contingencia que se vaya a presentar. Entonces, además de esto, el control y prevención de brotes. Es muy importante cuando nosotros estamos trabajando y tenemos el conocimiento de lo que puede ocurrir, luego que entregamos el trabajo de investigación con las mejoras, tener un control de prevención que nos permita saber a nosotros que a futuro no se va a volver a presentar la misma condición. Dentro de la industria tenemos una serie de equipos, herramientas y accesorios que a nosotros nos permiten estar constantemente expuestos a algunos tipos de riesgos. Y yo los voy a nombrar a continuación. Ustedes estos equipos los vieron durante su materia del módulo de introducción a la industria petrolera, por eso solamente los voy a nombrar porque ya ustedes los conocen. Dentro de los equipos tenemos conectores hidráulicos, los preventores, las abrazaderas, muñones, acumuladores, tubos, mangueras y panel de control. Todos estos equipos que ustedes ya los conocen porque lo vieron en el módulo de introducción a la industria petrolera, a ustedes los mantienen en constante exposición de algún tipo de riesgo laboral cuando ustedes no solamente tienen el conocimiento del manejo de ellos, sino también no utilizan los equipos de protección personal. Además de esto, donde están los estranguladores, que son el ensamble y tubería, mangueras, válvulas, uniones y bombas, todos estos sitios nos mantienen a nosotros expuestos a un machucón, a una quemadura, a la contaminación de algún tipo de vía respiratoria por los gases que se agregan. Entonces vamos a hablar también de lo que es el almacenamiento y circulación de lodos y cementación. Donde se encuentra el almacenamiento y circulación de lodo de cementación es donde se encuentra la mayor contaminación del taladro debido a los gases que se generan, ¿no? Entonces, como es el área de almacén, las bombas y centrífugas, las válvulas, cabezales, presas, desarenadores, desgasificadores, mezcladoras y agitadores. En esa zona siempre es recomendable tener no solo los guantes y los lentes, sino la mascarilla es primordial. Donde están los quemadores de los gases son las tuberías, válvulas, depósitos de enfriamiento y encendido. Muy importante cargar el equipo de guantes de neopreno o guantes de alta temperatura. Y cuando estamos trabajando en áreas eléctricas como es la casa de fuerza o la HCR, no olviden utilizar los guantes aislantes igual que botas dieléctricas. ¿Por qué? Porque en esta zona están expuestos a riesgo debido a que hay alumbrado, hay casas de fuerza, tableros de control. Ya cuando estamos nosotros fuera del área de trabajo, más que todo esto lo que se observa, donde dice servicios, que son tuberías de agua, aire, combustible y bomba. Esto ya más que todo hacia el área de los containers, ¿no? Entonces vamos a ver algo que son las reglas generales de seguridad. Lo primero es comunicar inmediatamente todas las lecciones al supervisor de área. Esto se debe hacer como reglamento. Mucha gente agarra y cuando presencian un accidente, le avisan a cualquier otra persona que no es la idónea. Lo ideal es comunicar inmediatamente todas las lecciones al supervisor de área. Segundo, comunicar inmediatamente las condiciones y prácticas peligrosas al supervisor del área. Todo esto con el fin de corregir de inmediato la acción que produjo el accidente, ¿no? Notificar inmediatamente al supervisor de área de todos los incendios. Esto es en el caso de que hubiera una generación de gases que produjera incendios. Yo les he hablado mucho de que cuando lleguen a la industria petrolera es muy importante saber dónde se encuentra cada extintor en el área, de modo de que ustedes, en el caso de que se presentara un incendio, Dios no lo permita, ustedes puedan aportar la ayuda al personal que está capacitado para extinguir el incendio, ¿no? Se prohíbe luchar, juguetear y correr. Esto es muy común cuando se trabaja con gente joven. Ellos acostumbran a jugar fútbol, jugar básquet, correr por las áreas del taladro, salen a trotar. Pero esto puede incurrir en un accidente. Fíjense que yo trabajando en el centro de Venezuela, en el centro del país, conocí a un jefe de ingeniería de geología
que trabajaba para PDVSA, como decir acá la estatal Ecopetrol. Y el señor iba llegando en su camioneta resguardado con sus escoltas porque ellos le brindan mucha seguridad. Y este señor al momento que llegó en el taladro habían hecho un aro, así le llaman en Venezuela el tablero que lleva el aro con el que se juega básquet. Y el señor pidió que le lanzaran el balón para hacer una canasta. Y cuando le lanzaron el balón, el señor vino y lo fue a agarrar con su mano derecha y en el dedo índice recibió el balón y de una vez sufrió una fractura. El señor fue llevado de emergencia a la clínica, lo atendieron y fue despedido de la industria petrolera y amonestado por 1 año por incurrir en un acto inseguro. Porque ustedes cuando van a trabajar en el taladro, ustedes van a trabajar. Ustedes no van a juguetear, ustedes no van a practicar algún tipo de deporte. Y muchas personas agarran y cuando están en el taladro, no sé acá en Colombia, porque no he trabajado en la industria petrolera colombiana, pero normalmente en Venezuela y en Perú era muy igual, la gente salía a trotar en sus ratos libres para despejarse, para darle circulación a las piernas, si trabajan solo en oficina o salen a un área donde hay un gimnasio para hacer ejercicio y algunas veces pueden incurrir en un accidente no fatal, pero sí un accidente que le causa una incapacidad temporal y al mismo tiempo cuando se demuestra que el accidente no fue por una causa laboral, esta persona puede ser despedida. Por eso se coloca aquí en el punto 4, se prohíbe luchar, juguetear y correr. Fíjense que en el punto 5 se dice, no se debe operar el equipo sin el entrenamiento apropiado. Esto pasa muy común. La gente empírica, la gente que tiene el conocimiento, le dicen, mira, maneja la máquina y se toca este botón, le colocas esta presión y si ocurriera esto, haz este procedimiento. Y las personas lo hacen mientras otro va a almorzar o va a contestar una llamada telefónica. Pero resulta que la persona al ver que el trabajo es sencillo, termina diciendo, no, ya yo sé hacer este trabajo. Y dicen, ya yo soy operador, o dicen, ya yo soy ingeniero, o ya yo soy técnico. Y resulta que están engañados porque la persona solo se le preparó para que si ocurría una condición de trabajo respondiera. Pero la otra persona si está capacitada no solo académicamente, sino profesionalmente, tiene la experiencia. Entonces, el trabajador titular, por estar pegado al teléfono, por descansar, termina dándole el equipo de trabajo a una persona que no tiene la experiencia y esto puede incurrir en un accidente. No quiere decir que ustedes vayan a negarse a cumplir algún tipo de trabajo porque donde se presenta la oportunidad uno no debe despreciarla y más que todo por aprender, ¿no? Pero siempre y cuando ustedes no incurran en el exceso de confianza. En la industria petrolera los accidentes más graves que han pasado es por exceso de confianza. Ustedes pueden realizar el trabajo, pero preguntar, tomar apuntes, estudiar, profundizar al salir del trabajo, leer algún tipo de manual, no quedarse con una información vaga o vacía que les entregue un operador o un técnico o un ingeniero solo porque le cubran el momento mientras atienden una llamada telefónica, porque esto puede causar pérdidas millonarias al país o pérdidas humanas, ¿no? Entonces, como otro punto, vamos a decir en el punto 6, no se debe iniciar el trabajo sin el consentimiento de la persona responsable del área. Esto es muy importante. Nosotros no podemos ser protagonistas. Nosotros los trabajadores en la industria petrolera muchas veces queremos ser protagonistas y no lo somos, ¿no? O sea, podemos llevar toda la responsabilidad del trabajo, pero mientras a nosotros no se nos delegue la acción de mando, nosotros no podemos ejecutar. Alguien que esté por encima de nosotros nos va a decir realice este trabajo. Porque cuando se realiza el trabajo y queda bien y nosotros tomamos la iniciativa, la empresa nos felicita. No nos da un aumento de sueldo, no tampoco nos da un aumento de un cargo superior. Simplemente nos felicita o lo dejan pasar. Pero cuando nosotros cometemos un error y los humanos tenemos que cometer error para aprender. Eso está en nuestra naturaleza. Y cuando nosotros cometemos un error y la orden no salió de un jefe, somos despedidos. Por esta razón, lo mejor es no iniciar ningún trabajo sin el consentimiento de una persona superior a nosotros. Usar los pasamanos de escalera y subir el escalón por escalón. Esto ocurre muy común, no en la subida, sí en la bajada. Cuando la gente va bajando de las escaleras y tienen hambre o van a responder alguna llamada, empiezan a bajar cada 2 o 3 escalones sosteniéndose con las manos como punto de apoyo en los pasamanos y empiezan a resbalarse como si fueran un tobogán. Y muchas veces ocurre que las personas al fallar el escalón porque van en caída libre terminan incurriendo en accidentes, ¿no?
El aire comprimido no debe ser usado para limpiar a presiones mayores de 30 psi, salvo para el chorreo abrasivo. Bueno, miren, esto me ocurrió a mí y se los cuento para que ustedes tengan esto como una anécdota. Yo llegué con unas botas Redwing. Dicen que las mejores botas del mundo son las botas cerradas, sin cordones, son las Redwing. Debajo están las Berrendo y de tercer lugar las colombianas que se llaman Westland. Que acá en la avenida 40 de Villavicencio las pueden conseguir la empresa Westland. Entonces, yo tenía unas botas Redwing que dicen que son las mejores. Y alguien estaba lavando el piso, removiendo el lodo que se había derramado, y yo no me di la consecuencia de la presión con la que estaba trabajando. Y le dije, por favor, pásale el chorro a las botas. Y la persona me le pasó el chorro moviendo la mano en zigzag. Me cortó toda la bota y solo tenían como 8 o 10 días. La bota la dañó toda y yo tuve que quedarme callado porque si la empresa sabía que las botas las había dañado de esa forma, me iba a causar una amonestación. Porque el hidrojet con el que se trabaja en los taladros no viene diseñado para limpiar unas botas. Él viene diseñado para remover escoria, para remover grasa, lodo, o sea, superficies bastante sucias y viene acondicionado con ciertas presiones que no son las ideales para limpiar un calzado. En mi caso rompí mis botas así, pero yo como siempre he trabajado en la industria petrolera, tenía varios de esos en mi casa y luego las sustituí, me quedé callado y esperé el tiempo que en Venezuela era necesario para que me dieran un nuevo par de botas, ¿no? Entonces, solo se debe usar aire comprimido para las herramientas neumáticas. Esto ocurre mucho cuando las personas vienen y están trabajando en el área de los tanques donde se formulan los fluidos y se bota algún tipo de producto y no quieren recogerlo con pala, los obreros agarran y buscan esas mangueras con altas presiones de aire y quieren agarrar y esparcir el producto. Y esto no solo contamina el ambiente, sino que contamina a las personas que están involucradas en el área laboral. Y ustedes no deben de permitir que esto ocurra jamás. Además que estas mangueras van con altas presiones y al retirarle los reguladores que están en la punta de la manguera pueden incurrir en un accidente, ¿no? Entonces se prohíbe el uso de calzado con metal expuesto en la suela. Esto muy poco se ve. La verdad está colocado acá en el texto, pero normalmente las empresas tratan de dar el equipo justo en el tiempo donde ya empieza el deterioro de las botas, ¿no? Los artículos conductores, como son los anillos y los relojes con correa metálica, no deberían llevarse a proximidades de los sistemas eléctricos bajo tensión. Bueno, esto sí ocurre muy común en los taladros. Más que todo las chicas llevan cadenas, llevan pulseras, llevan zarcillos, llevan anillos, que son de metal, de cualquier tipo de metal, y pueden provocar un accidente, bien sea por un riesgo eléctrico, atrapado entre un equipo rotatorio. O sea, infinidad de accidentes que no deben de ocurrir solo por el atrevimiento o la osadía de una persona que debe saber que cuando va a un taladro debe dejar sus pertenencias de lujo, como son los relojes, los zarcillos, las cadenas, las pulseras, deben dejarlo en su locker, en su container, en su gaveta o en un bolso, pero no llevarlo al área de trabajo. Es necesario controlar la ropa ancha, los accesorios y el cabello largo para trabajar alrededor de máquinas rotatorias. Bueno, hablando de esto, fíjense que yo arriba les dije que en los equipos rotatorios se pueden quedar lo que son las pulseras, las cadenas. De igual forma, las mujeres cuando van al taladro deben de recoger su cabello, hacerse una cola y que le quede por dentro del casco. Muchas mujeres, y estoy pero cansado de ver esa situación, donde yo he visto las damas andan con el cabello totalmente suelto y el casco puesto. Claro, por supuesto, ellas quieren lucir su cabello, pero están incurriendo en un posible accidente. Entonces, muy pendiente las chicas con el cabello largo. Y los hombres también, porque he visto muchos hombres que andan con el cabello así, ¿no? Entonces, se requiere el uso del casco, protección auditiva, anteojos de seguridad, calzado de seguridad en todas las áreas designadas. Ya esto lo hemos hablado a lo largo de las 3 semanas, no vamos a hacer hincapié. Se requiere el uso de arnés de seguridad cuando existe el riesgo de caída más de 6 pies. Ustedes saben que un pie son 30 centímetros, lo mismo que 0,3048. Entonces multiplican por 6, ya saben que ya al estar a una altura de 6 pies, ustedes deben de tener el equipo de protección arnés. Entonces los capacitadores son los responsables de la orientación de seguridad en el trabajo.
Esto lo hemos dicho mucho, que normalmente cada vez que vamos a realizar una jornada laboral nosotros debemos capacitar a nuestro personal. De igual forma nosotros recibimos capacitación por parte de la empresa directamente del ingeniero industrial, el ingeniero de seguridad industrial, el CISO. Cualquier personal que esté capacitado es el que a nosotros nos va a proveer toda la información necesaria para protegernos nosotros y poder proteger a nuestros obreros delegados. Y así de esa forma poder llegar a casa de forma más segura. Se permite fumar en áreas designadas solamente. Fíjense que sí pueden fumar. Hay mucha gente que dice, no, no se puede fumar en el área. No, en el área no. Pero siempre hay una zona alejada. ¿Por qué colocan esta zona controlada lejos de donde se generan los gases del taladro? Porque saben que si no colocan una zona para los fumadores, ellos van a empezar a fumar en todo el taladro. Entonces, para evitar esto, ellos colocan una zona donde ellos estén y así poder atacar con toda la normativa o la legislación de la ley que impone el país si lo consiguen fumando en áreas que no son las competentes, ¿no? No se permite fumar en las áreas de producción, procesos de perforación y construcción. Se prohíbe la operación de equipos que lleven una etiqueta de advertencia. Bueno, ustedes deben de saber que yo les di un ejemplo en la clase anterior, que los televisores, licuadoras, tostador de arepa, ventiladores, aire acondicionados, computadores, todo tienen una etiqueta que nos permite a nosotros saber no solo cómo manipular el equipo, sino cómo nosotros le vamos a hacer un buen mantenimiento. So, vamos a dejar eso hasta ahí con lo que es con las normativas de seguridad. Vamos a hablar ahora de lo que es el orden y limpieza. Fíjense que este punto ustedes lo van a manejar desde el primer día que lleguen en la industria petrolera hasta el día que ustedes se retiren. Porque de este punto nace la mayoría de los accidentes. Entonces, dentro del orden y limpieza vamos a tocar como primer punto todos los pasillos, entradas, pasarelas, escaleras, bodegas, salas de servicio, áreas de trabajo deben estar limpios, sin obstrucciones y sin peligro de resbalones, tropiezos a caídas. ¿Por qué yo coloco este punto aquí? Porque muchas veces ocurre que ustedes llegan a un laboratorio, la persona derrama algún reactivo químico y este reactivo no lo limpian a tiempo y entra una persona y puede resbalar, caer y tener una fractura, un esguince, algún tipo de cortadura. Todos los desechos y escombros serán retirados y eliminados de manera apropiada. Esto es muy importante, ya que normalmente hay personas que catalogan los desechos en canecas o containers de basura. Sin embargo, otras personas mezclan algunos productos que son corrosivos a las vías respiratorias con lo que es cartón. Entonces esto es muy importante, clasificar los desechos, ¿no? Los derrames no peligrosos deben limpiarse inmediatamente. Cuando ocurre un derrame de algún tipo de fluido, muchas veces se utiliza acerrín o madera o escombros de madera muy fina, se esparcen por donde está donde se derramó el producto y luego que la madera lo absorbe se recoge con una pala, un recogedor y una escoba y luego se procede a lavar el piso con algún tipo de desinfectante, ¿no? El área alrededor de los edificios y de las áreas de operación deben estar limpios y sin material innecesario. Normalmente uno no debe permitir que cuando se realizan actividades en la industria petrolera, algún tipo de herramientas que utilicen, siempre las herramientas son muy grandes y muchas veces las empresas contratistas saben que las van a reutilizar en áreas cercanas, en otros taladros, y no se las llevan. No las retiran del taladro, sino que las dejan frente a cualquier tipo de container de trabajo. Y muchas veces ocurren accidentes porque dejan estos equipos cerca del área donde nosotros estamos trabajando o donde nosotros descansemos y podemos en algún momento salir caminando. No está debidamente identificado con advertencias de no pasar y podemos sufrir golpes. Ustedes dirán, pero si es un equipo tan grande, ¿por qué no pudieron, la persona no tomó la previsión de desviarse? Algunas veces las personas van atareadas, están trabajando a las 2 3 de la mañana, tienen 10 12 horas trabajando y caminan por una zona donde se encuentra algún equipo que no está debidamente identificado y termina cayéndose o sufriendo algún tipo de lesión, pues. Los trapos de desechos que contienen materiales combustibles o inflamables serán colocados dentro de contenedores para desechos aceitosos inmediatamente después de su uso. Los contenedores para desechos aceitosos serán vaciados todas las noches. Esto lo realiza la gente, un equipo especial de mantenimiento del taladro que normalmente lo llaman la parte de ingeniería de ambiente, que son los que se encargan de descartar estos desechos, ¿no? Los contenedores de desechos alimentarios serán vaciados cada día y mantenidos en condiciones limpias y sanitarias. Esto es por la generación de insectos como son las moscas y los mosquitos, que cuando no se descartan estos alimentos que se comen a diario y donde se lanzan en las canecas,
entonces empiezan a llegar las moscas, empieza a haber muy mal olor, ¿no? Entonces, protección contra incendio. Los materiales combustibles de clase A, como son el papel y la madera, no deben ser usados o almacenados en las áreas de construcción. Las áreas que contienen solventes o productos químicos deben estar bien ventiladas. Esto es muy importante. Lo hablé desde el primer día de clase, donde dije que durante la revolución industrial los sindicatos de trabajadores o el conjunto de trabajadores se unieron para buscar las mejoras al trabajador que les permitiera tener sistemas de ventilación, ya que esa generación de gases, de vapores o de polvo contaminaban a los trabajadores, acortándole la vida. Recuerden que los trabajadores no excedían más de 8 años de actividad laboral cuando ya terminaban muertos, y se consideraba que era una condición necesaria para que la industria avanzara, ¿no? Entonces, comunicar inmediatamente todas las fugas de líquidos o gases de hidrocarburos. Esto debe ser de inmediato. Ustedes observan una migración de algún tipo de fluido, algún tipo de fuga, ustedes verifican dónde es y activan la alarma si tienen la alarma cercana, y si no, buscan al supervisor de inmediato y realizan su informe para cubrir su responsabilidad de lo que ustedes vieron. Apagar los incendios si cuentan con el entrenamiento apropiado. Eliminar inmediatamente las demás fuentes de ignición. Esto es muy importante, este punto, ya que ustedes deben de tener el conocimiento de qué tipo de extintor van a utilizar según el tipo de incendio donde se esté presentando. Les voy a regalar un informe adicional donde se habla solo del manejo de extintores, y son solamente 2 páginas para que ustedes tengan ese conocimiento de cómo sería la manipulación del extintor, qué tipo de extintor deben usar según donde se generó el fuego, y así de esa forma ustedes poder apoyar en el caso de un incendio, ¿no? Perdón. Apagar los motores y otras posibles fuentes de ignición como las lámparas testigos. Bueno, fíjense que cuando yo hablo de ignición es muy importante saber que existen unas bragas que se llaman overol o braga ignífuga. Son overoles que sí se prenden pero no arden. O sea, ustedes vienen y le pegan alguna mechera o alguna fuente de fuego y él se va a quemar, pero no va a arder. No es como la tela normal de los overoles que ustedes le pegan fuego y ella se consume totalmente, sino que ella donde pegó el fuego, ahí se va a quemar solamente. El fuego no se va a extender. Existen overoles así que se llaman overoles ignífugos para que ustedes, igual existen guantes ignífugos. Esto lo utiliza más que todo la gente que se encarga de la prevención de control de pozo. Entonces, usar grumos de jabón para determinar si las condiciones tienen fuga de gas. Esto es muy común, normalmente en la industria lo hacen. Utilizan alguna solución jabonosa en donde hay conexiones de cualquier tipo de gas para verificar que no hay una migración, ¿no? Entonces, acá a nivel de estructura, vamos a hablar de nivel de estructura, que dice: los remolques de oficina y las estructuras similares de las operaciones de tierra deben estar ubicados como mínimo a 82 pies de las instalaciones de operación y otras áreas clasificadas. Fíjense, las oficinas o los containers de descanso siempre van a estar a esa distancia mínima para proteger la vida o la integridad del trabajador en caso de una arremetida, ¿no? Si no es posible mantener dicha separación de 82 pies, el supervisor del sitio determina la mejor ubicación. Dentro de las herramientas, tenemos que decir que usar siempre las herramientas correctas para la tarea. Esto lo hemos dicho a lo largo de las 3 semanas. Siempre es importante, cuando hablamos de los riesgos ergonómicos, hablamos de ese punto donde es muy importante que cada herramienta tenga una utilidad para la actividad que van a realizar. Mantener las herramientas en buen estado. De parte del trabajador, no solo de parte de la empresa, está darle un buen uso a las herramientas. No solo que la empresa, las personas, muchas veces he escuchado colegas que dicen: no, si se daña esa herramienta no hay ningún problema, la empresa tiene que dárnosla. No, nosotros tenemos que tener el sentido de pertenencia y cuidar los equipos con los que nosotros estamos trabajando. Controlar los acoplamientos, las mangueras y las conexiones de las herramientas neumáticas antes de usarla. Es muy importante que antes de encender cualquier equipo neumático de cualquier tipo de presión, verificar que tenga bien las conexiones antes de iniciar. Desconectar las herramientas eléctricas y neumáticas de las fuentes de alimentación para usar la llave del portabroca o cuando dichas herramientas no son usadas. Entonces, sistemas eléctricos. Los equipos eléctricos solo pueden ser reparados o instalados por el personal competente autorizado. Ustedes no están autorizados para realizar ningún tipo de conexión eléctrica. Ustedes no realizan esa actividad. Bloquear y marcar inmediatamente cualquier equipo eléctrico peligroso. No se debe nunca realizar ajustes sobre equipos eléctricos.
O sea, muchas personas a veces agarran una agenda y empiezan a tomar notas y toman notas o agarran su calculadora y empiezan a sacar cálculos sobre equipos que pueden estar expuestos a riesgos eléctricos. Esto no se debe hacer. Considerar todos los conductores eléctricos que estén bajo tensión. Entonces aquí dentro de la línea de energía se debe considerar que todas las líneas de energía están bajo tensión. Las grúas, los brazos de izado, los mástiles, las cabrias o las máquinas no pueden estar ubicados a menos de 10 pies de la línea de energía, que tienen una capacidad de 50 kilovoltios o menor. Material radioactivo que se encuentra en la naturaleza. Usar equipo de protección personal apropiado, incluyendo aparatos respiratorios o de suministro de aire, en el caso de que estemos expuestos a algún tipo de radioactividad. Evitar el contacto directo de la piel con costras y sólidos radioactivos. Se prohíbe comer, beber y fumar en el área de trabajo. Lavarse completamente las manos y la cara después de cualquier contacto con la piel. Reacondicionamiento. Todos los cabezales de pozo deben tener medios seguros de acceso y salida. Revisar periódicamente el cable de escape, las correas de seguridad, los cabos de salvavidas y las herramientas. Examinar minuciosamente los engranajes y los embragues de los malacates móviles antes de usarlos. Siempre moraleja o reflexión de todo lo que les he venido diciendo. Siempre hay que estar atento antes de realizar una actividad de trabajo. Al inicio, verificar conexiones, verificar que todo esté en perfecto estado, verificar que las herramientas que vamos a utilizar sean las ideales, verificar que el equipo de protección personal sea el indicado. Todo esto con la finalidad de tener una excelente labor por parte del trabajador hacia la empresa y poder retornar a nuestras actividades de descanso con la familia o con nuestras amistades de forma íntegra. Sin más que decirle, se despide el ingeniero Delvis Enrique Áñez. Espero les haya gustado esta clase y verlos en el próximo módulo. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde.